Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el capítulo número 22 de la segunda temporada. Me acompañan semana a semana Alfredo Cuchu Zayat. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Y me acompaña también vía remota, versión cuarentena, desde la ciudad de La Plata, Pablo Totó Ibáñez. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Una más, muchachos, tanto tiempo, volvemos con Truco Gallo. Volvimos, tal cual. Bueno, tema como para arrancar. Vamos a hablar del tema cuarentena. Pablo tiene muy buena información para compartir con nosotros. ¿Cómo será la cuarentena que viene? Hay algunos datos, ya adelantó Pablo, que alertaron al gobierno nacional y encendieron algunas luces amarillas. Y por otro lado, estamos viendo un fenómeno que de alguna manera es un fenómeno inédito en la historia contemporánea, como lo es de alguna manera la pandemia, el COVID-19 y su alcance, que son los niveles de aceptación pública y de aceptación política que tiene Alberto Fernández, que son absolutamente inéditos comparado con cualquier otro presidente, incluso el comienzo de Alfonsín, el de Néstor y demás. Algunos pueden dar a partir de eso, se puede dar paso a la creación de el albertismo, una nueva franquicia del peronismo. ¿Cómo funciona el presidente en los tiempos de pandemia? ¿Con quiénes se está moviendo ahora a Alberto Fernández? ¿Cuáles son las personas que más influyen ahora en la toma de decisiones? ¿Y cómo es el mecanismo de toma de decisiones? Pablo, te escuchamos. Arrancamos entonces con el tema del formato de cuarentena, si les parece, que es lo más urgente. Algunos datos como para entrar en situación. La semana pasada el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, distribuyó en todas las provincias 655 respiradores artificiales. Alfredo por ahí lo sabe, Daniel por ahí lo sabe, a mí me sorprendió, por eso lo comparto y lo hago en modo de pregunta, es retórico. ¿Cuánto sale hoy un respirador artificial automático, el término que se usa en los casos de terapia intensiva, en China? El otro día, un empresario que se dedica a este negocio me hablaba de $48.000 cada respirador, con un incremento de valores de que hace 3 semanas, un poquito más, casi un mes, ese mismo respirador valía $12.000. Hago la referencia al monto, cito con los 655 respiradores que repartió solo la semana pasada el gobierno nacional. Tiro otro dato sobre la mesa. ¿Saben cuántos respiradores tiene todo el sistema de salud de Chile? Con un poquito menos de un tercio de la población, si no me equivoco. No. 473 respiradores. Es decir, en una semana el gobierno argentino repartió en las provincias y municipios casi 1,5 veces más de los respiradores que existen en el sistema de salud chileno. ¿Por qué van en estos datos y por qué tiene que ver con la cuarentena? Porque la famosa historia de aplanar la curva se cumplió. Ahora están hablando de que el pico podría ser en junio y casi que se cumplió excesivamente, porque hoy tenés un despliegue de sistema sanitario totalmente subocupado, al punto que le empiezan a bajar un poco el acelerador a la idea de compra y reparto y distribución de manera masiva del tema respiradores. Acá aparecen 2 temas como antesala de la cuestión de la nueva cuarentena, la cuarentena focalizada que va a arrancar el próximo lunes. Por un lado hay una tesis que habla de que en algún momento tiene que empezar el contagio. Esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque fue el argumento que en su momento usó Boris Johnson. ¿Recuerdan el primer ministro del Reino Unido que dijo que se tienen que contagiar los jóvenes, se inmunizan, esto es un tema menor? Hoy Reino Unido tiene
al dato de ayer lunes, 16.509 muertos. No le funcionó la tesis de nos contagiamos, nos inmunizamos y esto después se administra. Así todo, en el gobierno hay dos bibliotecas en el frente de todo. Por un lado está la tesis que habla de que va a haber un 70-80% de contagios, sí o sí, la mayoría asintomáticos, pero un número importante. Medio que el vocero de esa tesis es Daniel Goyán, que es el ministro de Salud bonaerense, lo ha dicho y lo repite cada tanto Axel Kicillof. Y en Olivos no están tan seguros que ese sea un mecanismo. Y acá voy, justamente vinculando el tema respiradores y el tema casos, a dos elementos, dos datos que llegaron el fin de semana a la mesa de Olivos y que son de alguna manera preocupantes. Una tiene que ver con la mecánica del contagio masivo. ¿Qué pasó? El fin de semana se confirmó que en Corea, Japón y China hubo casos de reinfección o recontagio. Es decir, la tesis de que hay que contagiarse para inmunizar posiblemente esté en discusión, no sea tan así. Hay toda una discusión respecto a la reinfección, recontagio, en qué casos, qué no, si puede ser masivo o no, o son casos sumamente excepcionales. Pero existe el recontagio. Ya está comprobado por lo menos en algunos países asiáticos. Y el otro dato, y ahí vinculo las dos cosas, contagios y respiradores, también llegó a la mesa de Alberto Fernández un estudio médico, como todo hoy está en revisión, en análisis y en discusión, que quizás los respiradores en verdad no sirvan para la atención de la patología de gravedad del coronavirus y hasta pueden complicarla. Hay una explicación técnica, médica mejor dicho, que dicen que tiene que ver con el oxígeno en hemoglobina y que eso no necesariamente se favorece o no teniendo respiradores. Por lo tanto puede ser un mega despliegue del tema respiradores para un instrumento que quizá en el detalle final no sirva en todo caso para esta atención. Son dos elementos que quiero poner sobre la mesa y que el gobierno está poniendo sobre la mesa a la hora de definir qué es lo que viene, cómo arranca lo que viene, porque la cuarentena que cumplió ayer un mes exactamente, a veces me gusta un poquito usar este término europeo porque es un poquito más dramático, más allá de que lo nuestro es dramático, que le hablan de confinamiento. La idea del confinamiento, la flexibilización del confinamiento y los sectores que se van a abrir y cómo se puede empezar a abrir. Tenemos que ir, obviamente, teniendo una mirada inteligente sobre qué sectores son los que se pueden ir reanudando, sobre qué actividades se pueden ir reanudando, pero nunca perder de vista una cosa. Hoy, la Argentina, gracias al aislamiento o a la cuarentena, cuando arrancamos la cuarentena, los casos de coronavirus en Argentina se duplicaban cada 3 días. Hoy se duplican cada 14 días. Este es el efecto de la cuarentena. Por eso ahí voy a citar 3 casos puntuales. Un caso que van a arrancar los test automáticos que se le dicen, los test de pronta respuesta, para tratar de construir un panorama de la situación epidemiológica en distintos lugares, para que a partir de ahí se empiece a definir qué actividades se podrán hacer en los distintos lugares del país. En gobierno dicen, ¿qué sentido tiene tener cerrada una industria, por ejemplo, de textil o metal mecánico o plástico en Santa Rosa, La Pampa, que tiene 8 empleados que seguramente van a trabajar en motín? Digamos, no altera, no es una gran cantidad de gente, no afecta el transporte público, por lo tanto eso con medidas de seguridad, con cierto régimen, debería empezar a volver. Eso es como el concepto general de lo que está funcionando. Lo mismo con los comercios en algunos lugares, todavía hay 2 provincias, Formosa y Catamarca, que no tienen casos y que además están haciendo sondeos y se está comprobando que tampoco hay circulación del virus, por lo tanto habría que establecer o se podría establecer algún régimen. A grandes rasgos, para no hacerla muy extensa la historia, se van a mirar la situación epidemiológica, saber si hay casos, no hay casos, si hay hipótesis de circulación local, se va a poder saber con los testeos, se va a poder hacer un panorama, un mapeo de esta situación, y un dato importante que es el tema de cuántos sospechosos hay. Ayer miraba un caso
el domingo miraba un caso. Hubo más o menos hasta ahora, no quiero equivocarme con vamos a dar datos genéricos. Algo así como 34.000 test en lo que va desde que inició la pandemia. Hasta ahora aproximadamente el 8% dio positivo de esos 34.000 test que se hicieron. ¿Cuál es el dato para mirar? Y por eso es un dato todavía un virus y un contexto que no se logra definir. Que los 34.000 estudios que se hicieron eran estudios a gente que a priori tenía o signos sospechosos o podía, porque venía de afuera, porque convivía, por lo que sea, tener eventualmente coronavirus. Es decir, esos 34.000 personas que se testearon, era gente que podía tener coronavirus de alguna manera en un sentido cuando hacen el análisis previo al test. Y de ese universo, solo el 8% dio confirmado. Por lo tanto, cuando se habla de los test, la discusión es eso. ¿Cuántos test tenés que hacer, por ejemplo, en la provincia de Formosa, para saber efectivamente si existe riesgo o no existe riesgo? Se va a empezar a laburar sobre esa idea de la medición, hacer el mapeo epidemiológico para ver en todo caso, en cada provincia, incluso en cada ciudad, que se va a poder empezar a administrar. La otra cuestión que es central, es determinante, va a ser el transporte público. Esta semana vamos a tener un ensayo de cómo aumenta el transporte público a través de las flexibilizaciones que dispuso el gobierno este fin de semana, que ya está mostrando un incremento importante en todo lo que tiene que ver con transporte público de trenes y de colectivos. Hasta la semana pasada lo que venía aumentando de manera, si se quiere, notable era la circulación en auto. Había mucha más gente que dejaba de usar transporte público y se movía en su propio vehículo. Ahora empieza a aparecer gente que o no tiene posibilidades de moverse con su propio vehículo o decide hacerlo de manera del transporte público y empieza a incrementarse ese indicador. Ese indicador de esta semana va a ser importante para saber que definitivamente se termina flexibilizando. Y último elemento para poner sobre la mesa, hay una decisión de carácter político. Y la decisión de carácter político es el siguiente procedimiento. Los gobernadores e intendentes le van a pedir al gobierno nacional qué actividades flexibiliza. El gobierno nacional va a determinar, según la actividad y según el protocolo y las características de cada provincia, qué se puede habilitar. Por ejemplo, como decía, industria hasta 2 empleados de manufactura en La Pampa, por dar un ejemplo. Después dependerá lo que quiere abrir o no quiere abrir cada gobernador y cada intendente. Y cito un caso. Esta semana, la decisión administrativa que se conoció el sábado, que autorizó 11 actividades, hubo 2 provincias, Tucumán y Santiago del Estero, que no la incorporaron. Es decir, en una parte del país la cuarentena sigue siendo un poco más rígida que en el resto del país. Y esa variedad, esa decisión política de cada gobernador de decir, del menú que le ofrece el gobierno nacional, qué acepta y qué no acepta, también va a empezar a marcar la, de alguna manera, capacidad, voluntad o determinación de cada gobierno provincial o municipio. Pablo, yo pude reconstruir a través de diferentes diálogos la conversación que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández hace exactamente 3 viernes atrás con los intendentes del conurbano. Y por lo que me manifestaron a mí, las personas que tuvieron acceso a ese diálogo, es que Cristina estaba muy preocupada por las consecuencias económicas de la pandemia, amén de las consecuencias sanitarias. Era una tesis que más o menos ha hecho pública o ha dejado traslucir, si se quiere, ha dejado trascender el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ha expresado un poquitito también, lo has dicho vos hace minutos nada más, en la posición pública del ministro de Salud, Goyan, en la idea de la inmunidad del rebaño y la idea que hace
un mes atrás la dijo Angela Merkel y a nosotros nos generó a todos mucho escozor, pero ahora un poco que la tenemos un poquito todos asimilados, estamos todos asimilados a la idea de que el 70, el 80% nos vamos a terminar más tarde, más temprano, nos vamos a terminar contagiando. Y te pregunto a vos, y además quizás ahí Alfredo puede hacer un aporte, hay una tensión que se ve claramente entre la variable sanitaria, que pareciera ser que está bajo control, y la variable económica, que todavía no sabemos cuándo se va a aplanar la caída de la actividad económica. ¿Vos pudiste también reconstruir ese diálogo y esa preocupación de Cristina por la economía? Yo lo que reconstruí también es que fue la observación. En particular había un dato que en su momento estaba circulando y tenía que ver con un temor, con un planteo de Axel Kicillof que decía que iba a haber una explosión del desempleo, y hasta alguien tiraba un dato que decía que el desempleo en el Gran Buenos Aires podía llegar al 30%. ¿Sí? Como un dato para graficar la dimensión de la crisis entre el coronavirus y la cuarentena y la paralización de la actividad como medida sanitaria. También es cierto, Daniel, y Alfredo podrá abordar un poco más la cuestión económica y el impacto. También es cierto que el mismo Kicillof, que en su momento fue de los primeros en poner sobre la mesa la cuestión económica, hace una semana fue uno de los principales defensores que la cuarentena siga sin apertura. De hecho, este fin de semana también había puesto en consideración de que haya análisis caso por caso, porque existe, y yo lo pongo en un planteo político o de criterio de alguien que gobierna. Una decisión política de esta dimensión, más allá de que en un momento, hablando con Alfredo hace bastantes días, compartíamos ese criterio que también la crisis económica tiene víctimas, ¿sí? Ahora, una decisión política de un gobernador, de un intendente, de un presidente, de tomar medidas equivocadas y que explote el brote y tenga una cantidad de víctimas, también es una decisión que está sobre la mesa y va mucho más allá de lo que puede opinar un dirigente político que no está en decisiones ejecutivas, ni hablar de lo que puede opinar un economista en un panel de televisión, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay una tensión que tiene que ver con el riesgo de tomar decisiones, y válida o no, vuelvo a aquella frase de Alberto Fernández diciendo que de una caída del PBI se vuelve, de una muerte no se vuelve. Yo creo que ese concepto define a grandes rasgos la cautela de la mayoría de los dirigentes que tienen responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Porque en todo caso... ¿Sabes lo que pasa? Que, digamos, yo entiendo, y es parte de este debate que se da a nivel público, y obviamente que el sector empresario también lo está alentando, el tema salud o economía, salud pero cuidado de la economía. La verdad que es salud y economía. Ya lo dijo Axel Kicillof, la verdad que también yo lo sostenía, es salud y economía. Digamos, van en paralelo, digamos, no hay mucho misterio ya al respecto, incluso cuando uno observa otros escenarios. Estados Unidos va a tener una caída del producto fenomenal, o sea, de la actividad económica. O sea que con apertura, digamos, y con una administración política de la cuestión sanitaria desastrosa. O sea que uno puede decir, y bueno, ahí dijeron, bueno, cuidamos algo de la salud, pero también mantenemos la economía. Incluso lo que pasó en el norte italiano. Y el desastre sanitario te voltea la economía. Eso es lo que te pasa. Entonces, entonces Argentina, no puede ser pensada la economía argentina un criterio provincial. Digamos, estás en un mundo que es una catástrofe, que la América Latina va a caer, estima la CEPAL, que salió un reciente informe, que va a caer el 5,3%. Entonces, ¿qué podés esperar? ¿Quién puede pensar y decir que la Argentina no va a tener una brutal caída y un incremento del desempleo?
Entonces, en esa situación, tengo que decir, bueno, tenés que cuidar el tema sanitario, porque cuidando el tema sanitario es que vas a tener una mejor base para poder empezar la recuperación económica. Digamos, esta es la dinámica que se tiene. No es que decía, bueno, ahora estoy bien, entonces abro la economía, y entonces vas a volver, es el juego de la oca. Entonces vos tenés que evitar caer que te salga al lado y decís, va al punto de partida. Entonces claro. es un juego que además lo están haciendo todos los países, mejor y peor. Es decir, bueno, la economía está así, va a estar colapsada, entonces emiten y bancan el empleo y bancan a las empresas. Esa es la dinámica que se tiene que dar. Después el resto tenés al grupo Techin liderando la idea de que hay que abrir las industrias. Es lo mismo que la Techin en el norte italiano, en la Lombardía, lo hizo y generó un drama sanitario y económico de proporciones. Y digo Techin porque es el líder. Digamos, detrás de Techin se suman otros grandes grupos económicos. Bueno, vamos, Pablo. Me quedo con esto para. Sí. No, para cerrar la idea, que lo que dice Alfredo, bueno, fue público que estuvo hablando el sábado Alberto Fernández con Macron. También está en contacto con otros dirigentes, con Pedro Sánchez. Tiene contacto también con Italia, justamente con el primer ministro Conte, y una de las consultas, una de las referencias que aparecía era justamente la idea, por eso vale la pena la mención de Alfredo, que en algunos lugares y en algunas industrias en particular que se reabrió, que se aflojó el confinamiento por presión, por pedido, por criterio, por ideología, se tuvo que volver a cerrar porque hubo rebrote de la epidemia. Por lo tanto, digamos, ese elemento también está presente ahora y va a ser un ensayo como todo. Hay una frase que se repite bastante en gobierno, se le atribuye a Alberto Fernández, pero es decir, si nadie nos enseña a gobernar, menos nadie nos enseña a gobernar en una pandemia, que es una situación totalmente atípica y desconocida, como empezamos hablando al principio. Así que en ese contexto van a estar mirando y evaluando esta cuestión de la apertura y el factor económico. Pablo, Dani, ¿me dejas un solo comentario así para bien provocativo? Sí. La peor decisión política que puede tomar Alberto Fernández, y lo voy a decir en el término como si estuviese en el bar, es darle bola a los economistas. Listo, punto y final. Eso sí que fue provocador, ¿eh? Te metiste con la corporación. Bueno, ahí estamos. Lo que sí está claro, si puedo aportar, es que todos los países que apostaron a la economía por sobre la política sanitaria terminaron en el colapso sanitario y en el colapso económico, ¿no? Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. O sea, no pudieron evitar ninguna de las dos cosas. Queda pendiente, Pablo, con respecto a cómo se está manejando Alberto Fernández. Algunos se ilusionan incluso que esto puede dar, pospandemia, al día después, el inicio del albertismo como corriente política. Sí, te propongo, si querés, que lo dejemos para otro episodio un poquito más fino, la cuestión del mapa y cómo está funcionando esta especie de albertismo en modo pandemia. Queda pendiente para la próxima semana, si te parece. Sí, pero no, cuando sea lo podemos armar. Sí te digo como dato único que fue lo que circuló, estaban hablando de niveles de aceptación inéditos, insólitos, absolutamente además insostenibles, hablaban del 80 y pico, el 91, alguien me llegó a hablar del 93% de aceptación de la gestión del gobierno. Se sabe que es un número inaceptable e imposible que perdure a lo largo del tiempo. Decían, hasta macristas duros están viendo la gestión positiva, la gestión de Alberto Fernández, o la vieron hace 10 días en las mediciones de ese tipo. Es para analizar con más criterio cómo
le está pegando el factor de esos datos y ese manejo a Alberto Fernández. Comparto, sí, yo creo que encontró de alguna manera un motivo de ser, un argumento que lo construye como el presidente ante un desafío. Lo repito cada tanto y lo dejo solo como desafío. Se lo he dicho a algunos conocidos y amigos que son muy albertistas, les suelo decir, no siempre el dirigente que sirve para administrar una crisis es el dirigente apto para el post-crisis. Está el ejemplo histórico de Churchill, ¿no? Sí, alguien la otra vez me decía también que lo mismo pasó con Bush, que gana la guerra y pierde la elección. George Bush padre, ¿no? El caso emblemático, en todo caso. Sí, Churchill el caso emblemático, que después no pudo ser reelecto como primer ministro. Pero bueno, un poco esa historia para ir evaluando. Me parece que nos tenemos que meter y mapear un poquito cómo funciona el albertismo que está trasladado a Olivos, que ha generado oficinas nuevas para algunos funcionarios. Hay un grupito ahí que de alguna manera es la nueva galaxia, como a vos te gusta recalcar siempre, la nueva galaxia del albertismo en tiempos de pandemia. Bueno, hacemos Truco Gallo, estamos terminando el capítulo número 22 de la segunda temporada. Alfredo Cuchu Zayat, muchas gracias, Alfredo. Muy bien, bárbaro. Pablo Toto Ibáñez, gracias, Pablo. Seguimos. La coordinación a cabo de Patricio da Torre, muchas gracias, querido Pato. Pablo López en la producción comercial, le mandamos un abrazo muy grande a Pablo López, que se ata los cordones mientras camina, mientras corre. Adrián Catarazo en la operación técnica, nuestro querido Adrián Catarazo en la realización. Simón Vilarrubia, el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para www.brasilcomunicacion.com. Nos vemos en el próximo capítulo de Truco Gallo.